Pues el contexto que provoca esta emigración tan abundante en Asturias y en Porrúa es el mismo que hay en Asturias, en Llanes e incluso en toda España, en el periodo más abundante que fue en la segunda mitad del siglo XIX. Las razones son varias, pero sobre todo son económicas y demográficas. Hay un desequilibrio entre la población y los medios económicos. Hay una división de la tierra en parcelas muy pequeñas que van haciendo que cada vez sea más insostenible vivir de ellas y entonces las condiciones de vida son muy bajas. También hay razones sociológicas, que es el intento de evitar ir al servicio militar. Entre 1863 y 1934, el 25% de los que emigran, de las solicitudes de migración, son de Porrúa. Y luego hay un censo en 1886 que habla de una población de Porrúa de 553 habitantes, de los cuales 90 se van a México y 54 se han ido a Cuba, con lo cual estamos hablando también de un 25% de la población que emigra. Lo más llamativo de la emigración son siempre los emigrantes que volvieron enriquecidos, pero estamos hablando de eso sería en torno a un 10%. La mayor parte de la gente o no volvió, o volvió, era lo que se llamaban los indianos de la maleta al agua, que volvían casi con lo mismo que se habían marchado y volvían sin ningún éxito. El indiano o el emigrante que se va, una de sus prioridades es poder mandar dinero a casa, ¿no? Porque además es la familia la que le ha ayudado a marcharse. Entonces, en los pueblos de origen, sobre todo, lo que más cambió fue el arreglo de las casas familiares y en los casos de la gente más enriquecida, la construcción de la casa familiar. En Porrúa, después de la villa de Llanes, es el pueblo que más casas tiene, que tiene 13 viviendas, además del dinero que se invirtió en arreglar las casas familiares, ¿no? En Porrúa hay muchos ejemplos de cómo ayudaron el capital indiano, el capital de los emigrantes, a mejorar las condiciones de vida de los vecinos mediante obra pública. Por ejemplo, las escuelas, que habían unas en muy mal estado, y en 1913 enviaron las remesas de dinero de fuera, 33.000 pesetas, para colaborar en la mejora de la escuela, que supuso un 25% del total. La iglesia de San Vicente, que también estaba en mal estado, también la arreglaron y sufragaron 25.000 pesetas, y la arreglaron en 1905. Otras obras muy importantes fueron en relación con el agua, porque en Porrúa había unas lagunas y unas fuentes, pero eran insalubres y habían reclamado al ayuntamiento en varias ocasiones que las arreglaran. Entonces, una obra que se pagó con capital, una aportación indiana, fue la fuente de la Ballina, que costó 5.242 pesetas, de las cuales 5.000 fueron aportaciones de capital extranjero, y luego la traída de aguas y el depósito, que fue muy importante, que se hizo en el año 1926 y fue también sufragada con capital indiano. Luego, otra obra que se puede considerar semipública, semiprivada, es el casino, que es bastante singular porque el casino, normalmente hay casinos en ciudades grandes, pero Porrúa tenía su propio casino, que fue pagado por los indianos. En la parte de abajo hicieron una cantina y en la parte de arriba tenían un salón donde se reunían, hacían tertulias, leían el periódico, etc. Hay que pensar que los indianos eran los únicos que tenían tiempo libre y capacidad económica para hacer este tipo de actividades. En relación con la obra privada, en Porrúa hay 13 viviendas, que es la población, el núcleo rural que más viviendas tiene después de la villa de Llanes. Algunas de ellas eran casas existentes que se arreglaron, pero son tan importantes las obras que se pueden considerar como una casa de indianos, y otras fueron directamente desde el principio. La mayor parte de las casas responden a la tipología de casa compacta, que es una casa de planta cuadrada, que tiene más o menos la misma base que altura, que se cubre a 4 aguas y que tiene unas fachadas simétricas, y el elemento principal suele ser una galería o un mirador en la fachada principal. Pero luego hay algunos ejemplos más singulares, que serían, por ejemplo, como la Pasera. La Pasera, que es una casa que hizo el maestro de obras Celedonio Torre, seguramente copiada de un libro de modelos, y es una casa de estilo pintoresco. Y luego también está el castillo, donde nos encontramos ahora, que la hizo un emigrante que se fue a Cuba con unos parientes, pero como era muy avispado le pagaron la carrera de arquitectura y llegó a ser arquitecto, ¿no? Se llamaba Pío Junco del Pandal. Él hizo esta casa para venir a veranear,
si bien la crisis del 29 le afectó mucho y entonces tuvo que retornar y no pudo utilizarla, y la utilizó su suegro. Y esta casa, pues también, aunque en planta podría ser una planta compacta, luego tiene un montón de elementos eclécticos, ¿no? Un poco de gusto historicista, como la torre almenada, luego tiene unas ventanas que tienen arcos de herradura, y estas logias en las que nos encontramos, que él las trajo un poco de Cuba, que tenían estas logias para estar. Lo que pasa que en Asturias este clima no nos lo permite y entonces acabaron cerrando, como pasó en la casa de los Manjones. Aquí en Porrúa, por ejemplo, hay un caso singular que serían los hermanos Manjón, que se fueron emigrantes. El primero, Pedro, se fue y luego fue llamando a Juan, a Hilario y a José, y volvieron enriquecidos los cuatro. Uno de ellos se hizo la casa que se llama de Juan Manjón, que está al lado de la Bolera, otro era la casa de Pedro Manjón, que está aquí cerca del castillo, y luego Hilario y José construyeron la casona de los Manjones, que es igual la más grande de las que hay aquí en Porrúa, que iba destinada a ser simétrica, paralela, copia de otra que iba a haber al lado. O sea, cada uno de los hermanos iba a tener una casa así de grande. Lo que pasa es que esos dos hermanos se casaron con dos sobrinas, que además eran parientes, porque bueno, ellos eran manjonaces y las sobrinas eran haces manjón, que era una cosa que también pasaba mucho, para garantizar que el dinero se quedaba en casa, y se llevaban muy bien, y entonces convivieron todos en la misma casa y no necesitaron construir la otra. Pero bueno, es un ejemplo de una cadena de migración que funcionó y además tuvo importantes repercusiones económicas en la familia. Saber por qué en Porrúa se dieron más viviendas o más casos que en otros pueblos es difícil, porque al final, con tantísima gente marchándose, por qué en unos pueblos se da y en otros no, quizá aquí pues el que estaban todos muy unidos, Porrúa es una comunidad muy unida, se ayudaran allí, y luego sobre todo estas cadenas de migración funcionaron de manera que ellos quisieron retornar, y hay más presencia a lo mejor que en otros núcleos, ¿no?